En el firmamento cambiante donde los signos danzan al compás de los vientos del destino, Géminis se alza como el mensajero del aire, el viajero de las palabras, el espíritu que se mueve entre ideas y emociones con la rapidez de un relámpago. Bajo la tutela de Mercurio, el dios de la comunicación, este signo vive entre corrientes de pensamiento, buscando siempre el brillo del conocimiento, la chispa del diálogo, la frescura de lo nuevo. Pero así como su naturaleza es ligera y mutable, también se agita con facilidad cuando las fuerzas del mundo intentan encerrarlo, silenciarlo o limitarlo. Hay cosas que despiertan en Géminis una tempestad invisible, un torbellino que no destruye, pero que descompone, que remueve y transforma. Nada enoja tanto al hijo del aire como el estancamiento. Géminis necesita movimiento como el fuego necesita oxígeno. Cuando los días se vuelven repetitivos, cuando el entorno se vuelve monótono y el pensamiento no tiene espacio para expandirse, el geminiano siente que su alma se asfixia. Su mente es un caleidoscopio que gira constantemente, y cualquier intento de detenerlo es una afrenta a su esencia. Es entonces cuando aparece la inquietud disfrazada de enojo, una irritación que surge del deseo de romper los muros invisibles que lo aprisionan. No es rabia pura, sino la urgencia de volver a volar. La incomunicación también lo hiere profundamente. Siendo el signo de la palabra, Géminis encuentra su equilibrio en el intercambio, en la danza del entendimiento. Cuando alguien lo malinterpreta, cuando su voz se apaga ante oídos sordos o mentes cerradas, el fuego de la impaciencia se enciende en su pecho. No soporta las conversaciones huecas ni las mentes que rehúsan cuestionar. Lo irrita la rigidez de quienes viven anclados en una sola verdad, pues él es hijo de las 1000 perspectivas, de los infinitos caminos que una sola idea puede recorrer. Para Géminis, el diálogo no es un pasatiempo, es un acto sagrado. Silenciarlo o despreciar su intelecto es intentar arrancarle las alas. También lo perturba la falsedad, aunque el mundo lo acuse a veces de duplicidad. Su dualidad no nace de la mentira, sino de la multiplicidad. Géminis puede cambiar de opinión, puede contradecirse, puede girar su mirada en direcciones opuestas porque su naturaleza es exploratoria. Pero detesta la manipulación, el engaño calculado, la palabra vacía lanzada con intenciones ocultas. Cuando siente que alguien juega con su mente o lo encierra en trampas de hipocresía, su luz mercurial se convierte en un filo. No soporta los enredos emocionales en los que la sinceridad se disuelve, ni los rostros que sonríen mientras en su interior guardan dagas. Prefiere la verdad, incluso cuando hiere, a la opacidad del artificio. La lentitud lo exaspera. No porque carezca de paciencia, sino porque su mente se adelanta al tiempo. Su pensamiento es veloz, casi eléctrico, y le cuesta convivir con los ritmos pausados de quienes dudan o se detienen demasiado antes de actuar. Cuando el entorno no sigue su compás, se impacienta, no por soberbia, sino por necesidad. Su energía busca constantemente nuevas rutas, nuevas conexiones, nuevas palabras que decir. En un mundo inmóvil, siente que se disuelve su esencia, como si el aire mismo dejara de moverse. Géminis también se irrita ante la falta de curiosidad. Nada le parece más triste que un espíritu que no se pregunta, que no explora, que no duda. El signo del mensajero celestial no puede comprender la apatía intelectual, ni la ceguera voluntaria de aquellos que prefieren no saber. Cuando se topa con la indiferencia hacia el conocimiento o el arte, su ánimo se encrespa como una ráfaga repentina. Para él, vivir es descubrir, es cambiar, es aprender con cada conversación. La mente cerrada es su enemigo silencioso. El control excesivo también despierta su furia. Quien intente atarlo con normas, imponerle rutinas o restringir su libertad, despierta en él una rebeldía tan antigua como el viento. No puede ser poseído ni domesticado, porque su espíritu es mutable y su naturaleza, múltiple. El amor, para Géminis, no puede construirse sobre la vigilancia ni la cadena, sino sobre el respeto a la independencia. Cualquier intento de limitar su espacio vital o su expresión lo empuja a escapar, como un soplo que se disuelve entre los dedos. No es deslealtad, es instinto. Nació para moverse, para observar el mundo desde 1000 ángulos, para transformarse con cada nueva experiencia. Sin embargo, su enojo rara vez es destructivo. Es fugaz, cambiante como él mismo. Se enciende rápido, pero se disuelve con la misma velocidad con que llega. Porque en el fondo, Géminis no guarda rencores. Su mente analiza, comprende y sigue adelante. Puede que se sienta herido por la rigidez o el silencio, pero pronto encuentra una nueva historia, una nueva idea, una nueva chispa que lo distrae del dolor.
Su naturaleza es luminosa, curiosa, eternamente joven. Su enojo no lo corrompe, lo impulsa a transformarse, a comprender mejor el alma humana, a reinventarse una y otra vez. En la bóveda del zodiaco, Géminis no es una tormenta que arrasa, sino un viento que enseña. Sus enojos son advertencias del alma libre que exige movimiento, verdad y conexión. Cuando el mundo lo irrita, no lo hace por capricho, sino porque siente la falta de autenticidad o dinamismo en lo que lo rodea. Y aunque su fuego pueda parecer efímero, su mensaje es eterno: la vida está hecha para ser pensada, hablada y vivida con pasión. Porque en el fondo, cuando Géminis se enoja, no es el enojo de quien destruye. Es el rugido del aire que reclama su espacio, la voz del pensamiento que no acepta ser silenciado, el llamado de un espíritu que nació para moverse entre las estrellas. Y cuando esa tempestad pasa, deja tras de sí claridad, movimiento y luz. Así es el signo del mensajero, el guardián de la palabra y el viento, eternamente cambiante, eternamente libre. En el vasto escenario celeste donde las constelaciones trazan los caminos del alma, Géminis es el signo que representa la eterna conversación entre los mundos visibles e invisibles. Su esencia es la vibración del pensamiento, la melodía del intercambio, el eco del universo transformado en palabra. Pero más allá del enojo que nace de la rutina, del silencio o de la falsedad, hay otras corrientes más profundas que agitan su espíritu, como ríos subterráneos que fluyen bajo la superficie de su carácter. Estas fuerzas, invisibles a los ojos de quienes no comprenden la danza del aire, son las que en verdad moldean la intensidad de su fuego interior. Géminis se irrita ante la incomprensión del cambio, ante la mirada ajena que juzga su capacidad de mutar como una debilidad. En su alma reside el don de la transformación constante, la necesidad de reinventarse con cada amanecer. No soporta que lo encasillen, que le impongan una identidad fija o una versión única de sí mismo. Su naturaleza dual no es una contradicción, sino una expansión, representa la multiplicidad de voces que el universo contiene dentro de un solo ser. Cuando el mundo lo obliga a elegir entre una mitad o la otra, su interior se enciende en una tormenta de frustración, pues sabe que su verdad no está en la elección sino en la unión de los opuestos. En su dualidad, él no se divide, se completa. También lo enoja profundamente la superficialidad sin propósito. Aunque muchos lo confunden con un signo liviano, Géminis no teme a la profundidad, simplemente no la busca donde no florece. Cuando se encuentra con mentes que repiten sin pensar, con almas que se conforman con lo trivial, siente un desencanto casi existencial. Su búsqueda del conocimiento no es para dominar ni para presumir, sino para expandir su conciencia. Si lo rodea la ignorancia voluntaria, si el entorno se hunde en lo banal, su espíritu vibra con una impaciencia que roza la furia. Porque él no nació para flotar en las aguas superficiales del pensamiento, nació para explorar las corrientes ocultas que conectan todo con todo. Le desagrada la falta de ritmo en las emociones. Géminis siente la vida como un pulso, una respiración cósmica que sube y baja, que cambia de tono y de dirección. Cuando las emociones se estancan o se tornan demasiado densas, siente que el aire se vuelve pesado y difícil de habitar. La melancolía sin movimiento o la tristeza que se enquista lo perturban más que cualquier tormenta. No por desinterés, sino porque su naturaleza está hecha de movimiento emocional, de cambios que oxigenan el alma. Su enojo ante la inmovilidad sentimental es una defensa vital, un intento de que la energía vuelva a fluir, de que la vida recupere su dinamismo sagrado. La manipulación emocional lo hiere más de lo que muestra. Su inteligencia lo vuelve consciente de las intenciones ocultas, de las palabras que no dicen lo que aparentan. Aunque suele responder con ironía o con aparente distancia, por dentro su mente vibra con una mezcla de decepción y enojo. Detesta que lo subestimen, que intenten jugar con su percepción o con su sensibilidad. En su ligereza hay profundidad, y en su humor hay sabiduría. Cuando otros no lo reconocen, cuando creen que su versatilidad es frivolidad, su enojo se vuelve silencioso, pero persistente. No explota, se aleja, se disuelve, desaparece como el viento que cambia de dirección sin avisar. Géminis también se perturba ante la imposición del miedo. Su alma libre necesita el riesgo, la aventura intelectual, el salto hacia lo desconocido. Cuando el entorno se llena de temor, cuando la gente se aferra a la seguridad y renuncia a la exploración, él siente que su espíritu se contrae. Lo enoja la cobardía disfrazada de prudencia, la resignación que se disfraza de realismo. Porque dentro de su corazón hay un llamado constante a avanzar, a descubrir, a reinventar el camino incluso cuando no hay mapa.
El miedo paraliza el vuelo, y para Géminis eso es equivalente a morir en vida. Hay también un enojo más silencioso, más etéreo, el que nace de la desconexión del alma. Cuando se ve rodeado de personas que no escuchan su voz interior, que no dialogan consigo mismas, siente una profunda incomodidad. Para él, la mente no es solo un instrumento, sino un templo donde habita el espíritu. Ver a otros abandonarse a la inercia, a la repetición sin conciencia, le provoca una mezcla de tristeza y enfado. No soporta la falta de introspección, porque en su visión del mundo, pensar es un acto sagrado, una manera de honrar la chispa divina que habita en cada ser. Y sin embargo, su enojo siempre guarda un propósito oculto, el de despertar. Géminis no se irrita para destruir, sino para recordar. Su irritación es una señal de que algo ha dejado de moverse, de que la energía del entorno ha perdido su vitalidad. Su enojo es la voz del viento que empuja las nubes estancadas para que la luz vuelva a pasar. En ese sentido, su malestar no es debilidad, sino una forma de sabiduría intuitiva. Representa el recordatorio de que el universo nunca se detiene, de que la mente humana debe mantenerse abierta y viva para seguir danzando con el misterio. Cuando la vida le impone estructuras demasiado rígidas o caminos ya trazados, Géminis responde con rebeldía luminosa. En su alma arde la convicción de que cada instante puede ser diferente, de que cada palabra puede reinventar el destino. Por eso le irrita tanto el conformismo, porque lo percibe como una traición al poder creador del pensamiento. Para él, la rutina sin propósito es una prisión invisible. El deber sin alma, una cadena. Su enojo en esos momentos no es contra el mundo, sino contra la renuncia del espíritu humano a imaginar más allá de lo posible. Géminis es el espejo del movimiento eterno. Sus enojos, sus frustraciones, sus pequeñas tormentas interiores son la expresión de una energía que no acepta el estancamiento ni la falsedad. En cada arrebato hay un mensaje: cambia, respira, piensa, habla, cuestiona. Su ira no nace del caos, sino de la necesidad de orden dinámico, del equilibrio que surge solo cuando la energía fluye libremente. Por eso, después de cada estallido, regresa a su esencia con una serenidad renovada, como si la tormenta hubiese limpiado el aire. En la gran narrativa del cosmos, Géminis es el héroe del pensamiento libre, el guardián del movimiento y la renovación. Su enojo no es oscuridad, es fuego que transforma el aire. Cada vez que se irrita ante la falsedad, la lentitud, el miedo o la cerrazón, está defendiendo su propósito más elevado: mantener viva la chispa de la comunicación entre el alma y el universo. Su furia es su oración, su modo de recordar que el viento nunca deja de soplar. Y así, con cada palabra, con cada idea, con cada silencio cargado de intención, el geminiano sigue tejiendo su epopeya, la del espíritu que se niega a detenerse, porque sabe que solo en el movimiento habita la eternidad. En el tejido inmenso de los cielos, donde las constelaciones respiran los secretos del alma humana, Géminis es la voz del viento que nunca se detiene. Representa la conciencia que despierta, la chispa que viaja entre las estrellas buscando sentido en medio del caos. Su esencia está hecha de movimiento y curiosidad, de pensamiento y transformación, pero también de sensibilidad y de una sabiduría sutil que el mundo muchas veces no alcanza a percibir. Detrás de su aparente ligereza habita una fuerza que se enoja cuando el universo olvida su propio ritmo. Hay aspectos invisibles de ese enojo que nacen de dimensiones más hondas del espíritu geminiano, zonas donde la mente y el alma se entrelazan en un impulso perpetuo de evolución. Lo irrita, de forma casi espiritual, la desconexión entre pensamiento y emoción. Géminis vive intentando unir lo que el mundo separa, la razón y el sentimiento, el análisis y la intuición. Cuando se encuentra en entornos donde la frialdad domina, donde las ideas se vacían de alma o los afectos carecen de palabra, siente una punzada de incomodidad que puede transformarse en enojo. No tolera la disociación, porque su naturaleza busca integrar. Quiere que la mente piense con el corazón y que el corazón se exprese con inteligencia. Cuando esa armonía se rompe, su espíritu se agita, como si el viento perdiera su rumbo entre las montañas del silencio. En su interior arde una sensibilidad que pocas veces muestra. Géminis se irrita profundamente cuando otros confunden su versatilidad con frivolidad, su capacidad de adaptación con desinterés. Lo que muchos no ven es que detrás de cada cambio, detrás de cada palabra, hay un alma que busca resonancia. Su enojo ante la incomprensión nace de su anhelo de ser visto más allá de la superficie. Cuando lo etiquetan como inconstante o superficial, siente que lo despojan de la profundidad que habita en su naturaleza mutable.
Él cambia porque entiende que el universo está en constante movimiento, se transforma porque percibe los ritmos invisibles que mueven la existencia. Su ira es el eco de esa injusticia, la de ser juzgado por quienes no comprenden la fluidez del alma que vibra con los ciclos del aire. Géminis se perturba ante el silencio impuesto, ante los espacios donde la palabra no puede florecer. Su esencia mercurial lo impulsa a comunicar, a traducir los lenguajes del alma en sonidos humanos. Cuando se le niega la posibilidad de expresarse, cuando una situación exige callar lo que su mente bulle por decir, se produce en su interior un torbellino invisible. Es un enojo que no busca herir, sino liberar. El silencio forzado lo asfixia, porque su alma fue diseñada para el intercambio, para ser puente entre pensamientos, para llevar mensajes de un mundo al otro. Cada vez que se ve obligado a callar, una parte de su espíritu siente que el universo se vuelve más pequeño. Otro de sus enojos más sutiles nace de la falta de evolución en los demás. Géminis vive en constante aprendizaje, en una renovación incesante que lo hace avanzar siempre un paso más allá. Cuando observa a quienes se resisten al cambio, cuando ve a las almas que repiten las mismas historias sin desear transformarlas, siente un tipo de frustración profunda. No entiende la quietud cuando hay tanto por explorar, ni la ceguera voluntaria cuando el horizonte ofrece infinitas posibilidades. Ese enojo es también un espejo de su vocación espiritual, su deseo de despertar en los otros la conciencia de que la vida es movimiento. Hay un aspecto más hondo de su enojo que proviene de su relación con el tiempo. Géminis percibe el paso de los instantes de manera distinta a los demás. Su mente se adelanta, su alma siente lo que viene antes de que suceda. Cuando el entorno no lo acompaña en esa velocidad interior, cuando el tiempo parece arrastrarse mientras su pensamiento ya está lejos, su frustración crece. No se trata de impaciencia común, sino de una vibración cósmica que necesita fluir al ritmo del universo. Su enojo surge como una rebelión contra el tiempo lineal, como si su espíritu recordara que la eternidad está hecha de cambios, no de esperas. También lo enoja la desconexión con la naturaleza del aire, su propio elemento. Géminis necesita libertad no solo en el pensamiento, sino también en el espacio físico y espiritual. Cuando se le encierra entre muros, cuando el entorno lo llena de densidad o pesadez, su energía se contrae. La falta de ligereza, la pérdida de la espontaneidad, la vida que se torna demasiado estructurada, todo eso lo irrita porque va contra la esencia misma de su ser. Su enojo en esos momentos es el clamor del aire pidiendo volver a fluir, recordando que la existencia no puede sostenerse sin movimiento. En su alma también hay un enojo poético, una furia ante la pérdida de la belleza. Géminis ama la armonía de las palabras, el brillo de las ideas, la estética del pensamiento claro. Cuando el mundo se llena de ruido vacío, de discursos sin sentido, de comunicación sin verdad, se enoja no por orgullo intelectual, sino por amor al arte de comprender. Para él, el lenguaje es una forma de crear realidad, y cuando las palabras se degradan, siente que el universo pierde su magia. Su enojo ante la palabra vacía es, en el fondo, un grito en defensa de la creación misma. Géminis también experimenta un enojo silencioso ante la falta de reciprocidad energética. Da con facilidad su atención, su ingenio, su entusiasmo, ofrece su mente como puente, su voz como compañía. Pero cuando esa energía no encuentra eco, cuando el intercambio se rompe y lo que entrega no regresa transformado, siente un vacío que se convierte en irritación. Su naturaleza comunicativa no busca dominar, busca reflejo. Su enojo en estos casos no es venganza, sino decepción, la tristeza del mensajero cuando nadie recibe su mensaje. A veces su enojo nace del exceso de responsabilidad que el universo parece poner sobre sus hombros. Como portador de la palabra y del pensamiento, Géminis siente el peso de tener que traducir lo invisible, de ser quien comprende incluso lo que otros no alcanzan a notar. Cuando el mundo no escucha, cuando sus esfuerzos por explicar o conectar se pierden en la indiferencia, su interior vibra con una mezcla de cansancio y furia. Pero incluso entonces, su enojo es creador. Lo impulsa a buscar nuevas formas, nuevas rutas, nuevos lenguajes. Su ira nunca lo detiene, lo redirige. En su dimensión más elevada, el enojo de Géminis es un instrumento del despertar. Cada frustración, cada impulso de rebeldía, cada palabra lanzada contra la inercia, tiene un propósito sagrado: mantener viva la conciencia. Géminis no soporta lo inmóvil porque encarna la verdad de que todo pensamiento es energía, y toda energía debe circular para que la vida continúe. En su irritación hay sabiduría, en su impaciencia, un llamado al crecimiento. Su enojo es la señal del alma que no se resigna,
que no acepta vivir dormida, que busca siempre la chispa de renovación en medio del polvo del hábito. Así, en el eterno diálogo entre el cielo y la tierra, Géminis se erige como el guardián de la palabra viva. Su enojo, lejos de ser debilidad, es la respiración del universo recordándole al mundo que nada debe permanecer igual. Es el fuego invisible del aire que empuja hacia adelante, la voz que reclama expansión, la energía que no permite que la mente humana se apague. Cada vez que se irrita, cada vez que el viento sopla en su interior con fuerza, el cosmos entero parece susurrar con él una sola verdad, que el pensamiento libre es el pulso sagrado de la existencia. En los senderos invisibles donde la conciencia humana se encuentra con el lenguaje del cosmos, Géminis continúa su viaje como el portador de los mensajes del aire. En su naturaleza vive la sabiduría del cambio y la misión de mantener despierta la mente del mundo. Cada una de sus emociones, incluso las que lo encienden en enojo, son manifestaciones del movimiento eterno que gobierna los ciclos de la creación. Hay territorios aún no explorados de su alma, fuerzas que lo mueven en silencio y que explican por qué su espíritu, tan ligero y veloz, se altera cuando la energía del entorno se detiene. En su esencia más pura, Géminis se irrita ante la falta de sentido en los actos cotidianos. Su mente, aunque inquieta, no soporta el vacío. Puede tolerar el cambio, puede vivir en el caos, pero no en la ausencia de propósito. Cuando ve que los seres humanos repiten sin pensar, que las rutinas se imponen sobre la inspiración, que los días se convierten en un ciclo sin alma, siente un fuego interior que lo empuja a sacudir las estructuras. Su enojo no es contra la vida, sino contra la desconexión de lo sagrado que habita en cada instante. Para él, incluso lo pequeño debe tener significado, y cuando ese significado se pierde, el viento de su espíritu se levanta en protesta. También se irrita ante la deshonestidad emocional. Aunque muchos crean que es un signo puramente mental, Géminis percibe las vibraciones ocultas de las emociones ajenas con una agudeza casi mágica. Su capacidad de leer entre líneas lo hace consciente de las falsedades disfrazadas de cortesía, de las emociones fingidas que buscan manipular o proteger apariencias. Cuando esto ocurre, su mente, normalmente brillante y abierta, se vuelve fría y cortante. No tolera el disfraz de la verdad, porque su propósito espiritual es conectar lo auténtico con lo expresado. Cuando la emoción no coincide con la palabra, siente una disonancia que lo hiere profundamente. Su enojo, en esos casos, es la voz de la verdad reclamando coherencia. Géminis experimenta otro tipo de enojo más sutil, que nace de la falta de movimiento interior en las almas que lo rodean. Su mente vuela, su curiosidad despierta lo oculto, su alma anhela compartir descubrimientos. Pero cuando se encuentra con corazones cerrados, con mentes que rehúsan aprender, su energía se vuelve inquieta. Lo irrita la pasividad de quienes prefieren permanecer en lo conocido por miedo a lo nuevo. Él ve la vida como una conversación eterna entre el ser y el universo, y cuando esa conversación se detiene, siente que la existencia pierde su música. Su enojo es una reacción natural del espíritu que no tolera la parálisis del alma. En su mundo interior hay una búsqueda constante de armonía mental. Géminis se desestabiliza cuando los pensamientos se vuelven caóticos, cuando su propia mente, que normalmente fluye como un río luminoso, se llena de interferencias externas. Lo irritan los ambientes saturados de ruido emocional o mental, las discusiones vacías, las confusiones que entorpecen la claridad. Su naturaleza está hecha para transmitir, no para retener turbulencia. Cuando la energía del entorno lo abruma, su enojo es un intento del alma por limpiar el aire, por devolver al espacio su transparencia. Su furia, entonces, se convierte en viento que despeja la atmósfera del alma. Hay también un tipo de enojo que surge del desbalance entre su dualidad interna. Géminis vive dividido entre su deseo de libertad y su necesidad de conexión, entre su impulso de explorar y su anhelo de pertenecer. Cuando siente que una de esas partes domina demasiado a la otra, se genera en él una tensión invisible. Si se ve demasiado atado, se irrita por la falta de espacio, si se siente demasiado libre, se enoja por la falta de raíces. Su sabiduría consiste en bailar con esas fuerzas opuestas, en reconocer que su destino no es elegir, sino armonizar. Su enojo, en este contexto, es el recordatorio de que la verdadera libertad necesita equilibrio. Otro aspecto de su enojo proviene de su relación con la inspiración. Géminis es un canal natural del pensamiento universal. Las ideas fluyen hacia él como corrientes de aire que lo atraviesan, pero cuando esas corrientes se bloquean, cuando su mente no encuentra dirección, siente una especie de vacío inquietante. No soporta la sequía creativa,
ni la sensación de desconexión del flujo de ideas que lo alimenta. Ese enojo creativo no es destructivo, es una fuerza de renovación que lo impulsa a buscar nuevas fuentes de inspiración, nuevas perspectivas, nuevas formas de comprender. Su irritación ante el bloqueo mental es el impulso del alma que exige movimiento. En el fondo, Géminis también se enoja con la incomprensión del misterio. Su naturaleza intelectual podría hacerlo parecer racional, pero su alma percibe los secretos de lo invisible. Cuando el mundo intenta reducir la existencia a fórmulas simples, cuando la espiritualidad se apaga bajo el peso de la lógica, siente que algo sagrado se pierde. Su enojo, entonces, se convierte en un canto silencioso por el misterio, un llamado a recordar que el pensamiento no es enemigo de la magia, sino su guardián más lúcido. Él sabe que la mente puede ser un puente hacia lo divino, y cuando los demás la usan solo como herramienta de control o ego, su interior se enciende en una llama de inconformidad. Lo irrita también la falta de escucha profunda. Géminis habla, pero también necesita ser oído. Su comunicación no es ruido, es intercambio, y cuando siente que sus palabras se pierden en el vacío, surge en él una tristeza que se transforma en enojo. No se trata de necesidad de atención, sino de reciprocidad espiritual. Su palabra busca resonancia, eco, vibración compartida. Cuando el diálogo se convierte en monólogo, su alma se encierra brevemente en silencio, no por derrota, sino por defensa. Su enojo ante la falta de escucha es una manifestación del respeto que tiene por el arte de comprender. A un nivel más elevado, su enojo es también el reflejo de su don profético. Géminis percibe los movimientos del destino antes de que los demás los noten. Su mente se adelanta, su intuición ve patrones donde otros solo ven caos. Pero cuando intenta advertir, guiar o inspirar, y su visión es ignorada, se siente frustrado. No porque desee tener razón, sino porque siente la responsabilidad de compartir lo que percibe. Su enojo en esos momentos es la voz del mensajero incomprendido, el dolor del que conoce los vientos del cambio y ve a los demás resistirse a ellos. En su expresión más luminosa, el enojo de Géminis es una fuerza de expansión espiritual. Es el fuego del aire que impulsa al pensamiento a elevarse más allá de los límites. Cada vez que se irrita ante la falsedad, la apatía, la ignorancia o la inmovilidad, el universo está actuando a través de él para recordar que todo debe seguir girando. Su furia no es caos, es impulso creador. Es el soplo divino que destruye lo obsoleto para que nazca lo nuevo. En su tempestad vive la semilla de la claridad. Géminis no se enoja para dominar, se enoja para despertar. Cada una de sus explosiones, por más breves que sean, tiene la función sagrada de renovar la energía del entorno. Su mente es una llama que limpia, una corriente que arrastra las impurezas de lo estático. Su ira se disuelve tan rápido como surge, porque nunca busca destruir, sino restablecer. En la inmensidad del firmamento, donde cada signo zodiacal refleja una vibración de la conciencia cósmica, Géminis se erige como el soplo eterno del movimiento y del pensamiento. En su alma reside la esencia del cambio, el impulso de la palabra y la curiosidad que jamás se apaga. Su existencia es la danza perpetua entre los mundos visibles e invisibles, y su enojo, cuando surge, no es un capricho humano sino una manifestación sagrada del desequilibrio entre lo que debe fluir y lo que se ha estancado. Cada chispa de irritación en su espíritu es el reflejo de una conciencia que percibe cuando el aire de la vida se ha vuelto denso, cuando la vibración del universo ha perdido ritmo o verdad. Géminis siente la incomodidad del alma cuando el pensamiento se convierte en dogma. Su mente, diseñada para explorar todas las perspectivas, se irrita ante las mentes cerradas que se aferran a una única versión de la realidad. Lo enoja el fanatismo que encadena la razón, la ceguera voluntaria que niega la diversidad de lo posible. Su espíritu sabe que la verdad no es una piedra inmóvil, sino una corriente en constante transformación. Por eso su enojo ante la rigidez no es destructivo, es revolucionario. Es el viento que golpea las estructuras envejecidas para que el conocimiento vuelva a respirar. En su interior, ese enojo representa la defensa de la libertad mental, la lucha del aire contra los muros que impiden su paso. Su furia más silenciosa se despierta cuando se quiebra la confianza en el intercambio humano. Géminis necesita creer en el valor del diálogo, en la magia del entendimiento. Cuando la comunicación se vuelve campo de batalla, cuando la palabra deja de ser puente y se convierte en arma, siente una punzada de decepción que arde con intensidad. Su enojo no busca venganza, busca redención. Quiere recuperar la pureza del lenguaje, la transparencia de la voz. Su naturaleza, inspirada por Mercurio,
vibra con el poder de la conexión, y cuando el ruido de la mentira o de la arrogancia invade el espacio de lo compartido, su espíritu se sacude como un trueno, llamando a la autenticidad que unifica a las almas. En lo profundo de su ser, Géminis también se enoja ante la falta de ritmo entre el pensamiento y la acción. Percibe con claridad lo que debe hacerse, intuye el movimiento correcto, pero se irrita cuando las circunstancias lo detienen o cuando otros no pueden seguir el compás de su visión. Su mente es un rayo que avanza más rápido que la materia, y la lentitud del mundo lo desespera porque ve el futuro antes de que los demás lo comprendan. Ese enojo nace del desajuste entre su velocidad espiritual y la densidad del plano terrenal. No obstante, en su sabiduría interior, sabe que su tarea no es solo volar sino enseñar a volar. Su enojo se transforma en fuerza motriz, en el impulso que lo lleva a inspirar, a mover, a sacudir las conciencias dormidas. Géminis se irrita ante la ausencia de reciprocidad en las relaciones humanas. Su alma se entrega con la ligereza del aire, ofreciendo ideas, compañía, comprensión. Cuando esa energía no encuentra reflejo, cuando el intercambio se vuelve unilateral, el vacío lo punza con intensidad. No soporta sentirse atrapado en vínculos donde el flujo del dar y recibir se rompe. Su enojo en esos casos no es egoísmo, es la defensa del equilibrio universal. Sabe que toda energía necesita circular, y cuando el intercambio se detiene, algo sagrado se interrumpe. Su furia es la del viento que reclama movimiento, la del pensamiento que exige resonancia. En su dimensión más elevada, Géminis se irrita ante la falta de imaginación. Su espíritu vive en un universo donde todo está por descubrirse, donde cada idea puede convertirse en un mundo. Cuando percibe la apatía creativa, la resignación ante lo establecido, su interior se enciende. Lo enoja la conformidad del alma que deja de soñar, porque para él, imaginar es una forma de fe. Cada pensamiento nuevo es una chispa del infinito, y cada mente dormida es un silencio que apaga la sinfonía del cosmos. Su enojo ante la falta de imaginación es, en verdad, una defensa de la vida misma, que solo avanza cuando alguien se atreve a pensar distinto. Otro aspecto poco comprendido de su enojo surge cuando se traiciona la inocencia del pensamiento. Géminis guarda en su interior un niño eterno que observa el mundo con asombro. Ese niño sagrado busca aprender, descubrir, reír y transformar lo cotidiano en revelación. Cuando se enfrenta a la malicia disfrazada de astucia, cuando la manipulación sustituye la curiosidad, su alma se entristece y su enojo despierta. No tolera la corrupción de la inteligencia, ni el uso de la palabra como herramienta de dominio. Su mente nació para liberar, no para esclavizar. Por eso su furia ante el abuso del lenguaje es la voz del espíritu universal defendiendo la pureza del pensamiento. Hay en él un enojo que nace del exceso de ruido interior. Géminis vive con una mente que no se detiene, un océano de pensamientos, ideas y percepciones que giran constantemente. Cuando no encuentra espacio para el silencio, cuando el ruido mental lo abruma, su energía se dispersa y se convierte en irritación. Este enojo no es hacia los demás, sino hacia el desorden que interrumpe su conexión con el centro del aire. Su alma, aunque veloz, anhela armonía. Su rabia en esos momentos es una señal de que debe regresar a la calma, recordar que el aire también tiene su quietud, que incluso el viento necesita momentos de reposo para recuperar su poder. Su enojo ante la incomprensión emocional es una de las pruebas más profundas de su existencia. Aunque suele expresarse a través del pensamiento, Géminis siente con intensidad. Pero cuando se le exige sentir de un modo predecible o lineal, cuando se duda de su profundidad porque su expresión no sigue las reglas del dramatismo, su espíritu se cierra. Lo irrita que el mundo no comprenda que su amor se expresa en la palabra, en la atención, en la mente que acompaña. Su enojo ante la incomprensión es la defensa del amor invisible que ofrece, un amor ligero, pero real, un afecto que se mueve como el aire, invisible pero imprescindible para la vida. Géminis se irrita ante la pérdida del misterio del tiempo. Vive entre lo que fue y lo que será, consciente de que cada instante contiene infinitos posibles. Cuando los demás tratan el tiempo como una prisión, como una línea sin magia, su alma se revela. Lo enoja la visión limitada del presente que olvida su eternidad. Su enojo, en esos casos, es una afirmación del poder creador del instante, un recordatorio de que cada momento puede transformarse en nacimiento si la mente lo ilumina. El enojo de Géminis, en su raíz más profunda, es el rugido del aire que reclama pureza. Es el impulso de un alma que no soporta el estancamiento de la conciencia. Su furia no destruye, despierta, no niega, libera.
En cada uno de sus arrebatos hay una chispa divina que busca devolverle al mundo su movimiento, su curiosidad, su deseo de crecer. En su enojo vive el mensaje de Mercurio, que la mente humana es el puente entre lo divino y lo humano, y que cuando ese puente se bloquea, el alma debe gritar para restablecer el flujo. Así, cuando el espíritu de Géminis se agita, no es un signo de debilidad, sino de fuerza sagrada. Su ira es el viento que limpia los cielos, el soplo que renueva los pensamientos, la energía que recuerda al universo su obligación de seguir creando. En las alturas donde el pensamiento se funde con la respiración del cosmos, Géminis permanece como una fuerza que no cesa, una corriente de aire que busca su cauce entre lo invisible y lo humano. Su existencia no es solo el movimiento del intelecto, sino la encarnación misma del flujo de la conciencia universal. Lo que lo enoja no es trivial ni superficial, porque su enojo proviene de una conciencia que percibe la distorsión del ritmo natural de la vida. Géminis no soporta la falsedad porque su esencia está hecha de transparencia. El aire no puede mentir, revela, se desliza, penetra y muestra lo que estaba oculto. Cuando la mentira, la manipulación o el silencio forzado invaden el espacio, su espíritu se agita. Su enojo se vuelve un torbellino que intenta despejar la neblina del engaño, devolviendo claridad al ambiente donde la palabra se ha oscurecido. Hay en él una sensibilidad especial hacia el desequilibrio entre la mente y el alma. Géminis, signo de aire mutable, nace para unir el pensamiento con el espíritu, para hacer que lo intangible adquiera forma y que lo material recobre significado. Cuando el pensamiento se desconecta del corazón, siente que algo esencial se ha perdido. El mundo se llena de ruidos sin verdad, de comunicación sin sentido, de gestos vacíos de emoción. Ese vacío lo irrita porque lo siente como una traición a su naturaleza, la palabra debe estar viva, debe respirar con propósito. Su enojo en esos momentos es el intento de volver a reconciliar los reinos del intelecto y la emoción, de recordar que la mente sin alma es un desierto y que la emoción sin pensamiento es un fuego que no ilumina. Géminis también siente un desasosiego profundo ante la pérdida del movimiento interior. Aunque todo su ser representa la movilidad, no se trata solo del cambio externo o del constante ir y venir. Su esencia vibra con el movimiento interno del espíritu, con el crecimiento de la conciencia, con la evolución de las ideas. Cuando percibe la estaticidad, cuando las personas repiten patrones sin reflexión o se refugian en rutinas que anulan su creatividad, una tormenta se levanta dentro de él. No lo irrita la rutina como tal, sino la ausencia de propósito detrás de ella. Siente que la humanidad, al quedarse dormida en sus costumbres, apaga su chispa creadora. En esos momentos su enojo se transforma en impulso, en el viento que empuja las velas de las almas para sacarlas del estancamiento. En su interior más profundo, Géminis también guarda un enojo ancestral hacia la imposición del silencio. No soporta cuando se acalla la voz del pensamiento libre, cuando la curiosidad se castiga o la palabra se teme. En su naturaleza mercurial reside la libertad de expresión como principio sagrado. Su irritación ante la censura es el eco del universo que exige hablar, que demanda que la verdad circule. Sabe que cada vez que se calla una idea, se interrumpe un ciclo de expansión. Por eso, cuando el mundo intenta uniformar las mentes, su espíritu se enciende con una furia luminosa. Ese enojo no busca destrucción, sino liberación. Es el rugido del aire rompiendo los muros del control para que la mente humana vuelva a respirar sin miedo. Lo irrita también la falta de reciprocidad intelectual y emocional. Géminis, aunque parece vivir entre conversaciones y pensamientos ligeros, se entrega con una intensidad que pocos perciben. Cada palabra suya lleva una intención, cada diálogo es una danza donde busca armonía y eco. Cuando esa energía no encuentra respuesta, cuando sus ideas se pierden en la indiferencia o su entusiasmo se encuentra con la apatía, su alma se siente asfixiada. Su enojo ante esa ausencia no es un capricho, es la manifestación de su necesidad de conexión auténtica. El aire existe para moverse entre seres vivos, para unir, para transmitir. Cuando el otro no recibe, el flujo se interrumpe y su esencia se desestabiliza. Su furia es entonces un llamado a la reciprocidad, a la comunión de mentes y corazones. Géminis, mensajero de los dioses según la tradición astrológica, siente también una irritación sagrada ante la distorsión del conocimiento. Su vínculo con Mercurio lo convierte en guardián del saber en movimiento, del aprendizaje que nunca se detiene. Cuando la ignorancia se convierte en orgullo, cuando el conocimiento se usa como arma o como adorno vacío, su interior se inflama. Su enojo es una forma de resistencia ante la banalización del intelecto.
Sabe que el saber verdadero no domina, sino que libera. Su furia es el impulso del universo reclamando su sabiduría original, esa que no pertenece a nadie y que vive en todos. Hay en su irritación un reflejo de su propia dualidad. Géminis lucha constantemente con sus dos naturalezas, la que busca comprenderlo todo y la que desea fluir sin peso. Cuando el equilibrio se rompe y una de esas fuerzas predomina, surge una tensión interior. Si el pensamiento domina y lo desconecta de la experiencia, se enoja consigo mismo por volverse demasiado racional. Si la emoción toma el mando y lo arrastra al caos de los impulsos, se irrita por perder la claridad que tanto valora. Su enojo, en esos casos, es una batalla interna entre el aire que quiere volar y el aire que quiere entender. Es la lucha de un ser que intenta contener dentro de sí la vastedad de los mundos posibles. Su irritación más silenciosa se manifiesta ante la pérdida de tiempo. No porque valore la productividad en el sentido material, sino porque percibe el tiempo como energía divina. Cada instante es para él una posibilidad de creación, una oportunidad de revelación. Cuando el tiempo se desperdicia en lo inútil, cuando las conversaciones carecen de alma o los actos no nacen del propósito, su interior se llena de impaciencia. El aire que no se mueve se vuelve tóxico, y Géminis lo siente con dolor. Su enojo en esos momentos es una llamada a la conciencia, una exhortación a no dejar que la eternidad se disuelva en la distracción. En un nivel más elevado, Géminis siente enojo ante la separación de los seres humanos entre sí. Sabe que la división es una ilusión, que todos respiran el mismo aire, que todos los pensamientos pertenecen a una mente universal que se manifiesta en cada individuo. Cuando la humanidad se fragmenta en guerras, prejuicios o egoísmos, su alma se retuerce con dolor. Su enojo es entonces la voz del espíritu del aire, clamando por unidad. Quiere que los hombres recuerden que la palabra fue creada para unir, no para dividir, que la diversidad no es conflicto, sino armonía en movimiento. Su ira, en este plano, se convierte en un acto de amor cósmico, en una tempestad destinada a limpiar el cielo de la conciencia colectiva. También se irrita con su propia vulnerabilidad ante el mundo. Su mente, tan veloz, a veces se cansa de su propia capacidad de pensar y sentirlo todo. Cuando no encuentra reposo, cuando su energía mental se dispersa sin dirección, se vuelve contra sí mismo. Es un enojo sin objeto, una tormenta interior que lo obliga a recordar que incluso el aire necesita calma. En ese momento, su furia se transforma en aprendizaje. Comprende que el silencio no es enemigo del pensamiento, sino su fuente. Entiende que incluso el viento, para volver a soplar, debe primero detenerse.